Hola, ¿qué tal amistades? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Y bienvenidos al primer video de una serie de videos que voy a estar realizando de un tema que me apasiona mucho, que es el misterio, los casos criminales de la vida real, también cosas paranormales, es como una parte un poquito más dark, que no solamente maquillaje y cositas de viaje y así. Entonces espero que les guste mucho, que les entretenga. Voy a estar llamando a esta sección Insomnio, porque es el tipo de videos que me gusta ver cuando no puedo dormir por las noches, así que va a haber una lista de reproducción con ese nombre, con todo este tipo de videos así paranormales, de casos criminales, de cosas de misterio, casos sin resolver y bueno, todas esas cosas. Ahora sí, entrémonos en el caso de hoy, que es súper fuerte, súper intenso, y comencemos. El 28 de febrero del 2013 se estrena una película alemana llamada 3096 días. Esta película trata sobre el cautiverio de una chica, el secuestro de una niña por 8 años, por 3096 días. Lo que tiene esta película es que está basada en hechos reales y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, del caso de Natascha Kampusch. No es mentira cuando las personas dicen que la realidad supera la ficción, así que comencemos. Natascha Kampusch nació en Austria el 17 de febrero de 1988 y fue secuestrada en 1998, por lo que fue arrebatada de su familia a la corta edad de 10 años. La madre de Natascha ya tenía dos hijos adultos, ya tenían dos hijos mayores de un matrimonio anterior, el cual ella estaba separada y había comenzado su nueva vida. Sus dos hijos ya eran grandes, ya se habían ido de su casa, y pues le llegó la sorpresa de que estaba embarazada de Natascha. Por lo que comenzó toda esta locura de que había un nuevo bebé en la familia, no estaban preparados para eso, ella se tuvo que adaptar nuevamente a la maternidad y la tuvo con su nueva pareja, que ya llevaba unos años con esta persona. Natascha era muy querida y muy amada y muy consentida, claro que sí, simplemente que era muy sobreprotegida, que es una de las ironías de esta historia. Su madre la crió de una manera muy estricta, ella no podía salir sola, no podía caminar sola, no podía hacer ningún tipo de actividad en la que su madre no estuviera involucrada, pero al mismo tiempo fue criada de una manera muy independiente, por lo que Natascha sabía hacer muchas cosas por sí sola, sabía cocinar, sabía cuidarse a sí misma, sabía arreglarse desde una edad muy pequeña, pero no podía hacer nada con esa independencia porque no la dejaban desarrollarse libremente. Siempre tenía que estar en casa, siempre tenía que estar con su madre, y el único momento que tenía para ser libre, para tener como un cierto espacio de libertad, era cuando estaba con su abuela y su abuela la dejaba jugar en el jardín de la casa, un poquito sin supervisión, pero eso era lo más lejos a lo que llegaba. Su madre siempre le enseñó qué hacer en caso de que un extraño se le acercara. Es un poco irónico y un poco triste que las cosas sucedieran como sucedieron. Y ahora sí vamos a caer en lo que le sucedió a Natascha. Su madre y su padre ya se habían comenzado un proceso de divorcio, se habían separado. El padre de Natascha era una persona muy tranquila, de hecho rayaba en lo irresponsable, porque todo se basaba como en sus amigos, en beber, bebía bastante. Un día a Natascha le tocaba estar con su padre y él, en este ambiente relajado que tenía y como que despreocupado, regresó a Natascha a casa de su madre 1 hora y media después de lo que debería. Aunado a esto, la dejó caminar sola, fue como una cuadra, la dejó caminar sola y la dejó atendida por su vecino mientras su madre llegaba, porque no estaba en casa. Esto hizo que la madre de Natascha explotara porque iba contra todos los principios que ella le había estado enseñando a Natascha, toda la protección que ella había tratado de darle a su hija, por lo que esa noche le prohibió a Natascha volver a ver a su padre, o bueno, tener visitas nuevamente de esa manera. Tuvo una discusión con Natascha. Natascha ya tenía 10 años, aunque era una niña pequeña aún, ya podía discutir pues con su mamá. Pero de alguna manera, dentro de esta discusión, aunque no estaba tan convencida, Natascha logró hacer que su madre cediera a dejarla ir sola al colegio, porque a Natascha le hacían bullying en la escuela por ser tan sobreprotegida. Saben que eso es normal, los niños se ponen a burlarse, y Natascha ya estaba cansada de que cada vez que la mamá la llevaba, la traía, entonces la hacían ver como que era una niña de mami, se burlaban mucho de ella. Ella ya no quería más esto y le pidió a su madre que por favor cediera por lo menos en eso, llevarla a la escuela. Ella solamente quería ir a la escuela en forma tranqui, caminar, no estaba tan lejos, tenía que pasar por algunos centros comerciales y zonas públicas, pero no estaba tan lejos. Entonces la mamá aceptó y el día siguiente fue el primer día que Natascha tuvo la libertad de caminar sola a la escuela. Por desgracia, ese mismo día, Natascha fue secuestrada. Natascha vivía en Viena, Austria, en las afueras de Viena. Esa era una de las razones por las que su madre era tan sobreprotectora, porque no era como tal el centro de la ciudad, sino eran las afueras, y muchas personas de diferentes lugares del mundo llegaban hasta allá, también de diferentes partes de Austria. Entonces era como algo muy... De hecho, no era un lugar tan seguro, pero dentro de todo era un vecindario pues aceptable. El 2 de marzo de 1998, cuando Natascha estaba en su caminata hacia la escuela a las 7 de la mañana, un hombre, un poco extraño, se veía un poco nervioso, la comenzó a mirar desde el otro extremo de la calle. Natascha pensó en cruzar la calle y como su madre pues ya le había enseñado, ya le había dicho
que era como debía hacerlo en esas situaciones que se sintiera incómoda, pero ella dijo, es mi primera caminata, yo voy a ser valiente, no tiene por qué pasar nada, y decidió seguir por esa calle. Al cabo de unos segundos, cuando se estaba acercando más al hombre, él comenzó a caminar hacia ella y sin poder hacer nada, la tomó y la subió a su van blanca. Ese mismo día su madre estaba en casa esperando a que Natasha volviera de la escuela y nunca volvió, por lo que obviamente su madre estaba enloqueciendo y comenzó a llamar a las autoridades. Lo primero que hizo fue llamar a la escuela y le dijeron que Natasha nunca había llegado ese día a clase, por lo que llamó a las autoridades, llamó a la policía, se generó un revuelo muy grande para buscar a la niña, porque como había sido su primer día caminando sola, pensaron que simplemente se había perdido. Toda la comunidad y todas las autoridades comenzaron a buscar en los alrededores a la niña, hasta que una niña de 12 años de edad dijo que había sido testigo, que había visto a un hombre forcejear con una niña pequeña, que podría ser Natasha en este caso, y que la subía a su van blanca. A partir de esta declaración se descartó que Natasha se hubiese perdido y se comenzó a pensar que había sido secuestrada. La policía tenía 1.520 dueños de vans blancas que interrogaron el área y tenía a 650 personas random que podían estar vinculadas a la desaparición de Natasha, por lo que las interrogaciones fueron muy cansadas. Estaban interrogando a muchas personas al día y justamente dentro de esas personas que daban con el perfil entraba alguien llamado Wolfgang Prickly. Creo que no lo estoy pronunciando muy bien, pero bueno, vamos a llamarle Wolf. Wolf tenía 35 años, vivía con su madre en la misma área donde vivía Natasha Kampusch. No estaba para nada lejana de la casa de su abuela, de hecho. Él fue entrevistado porque era una de las personas registradas como dueños de vans blancas, por lo que lo entrevistaron ese mismo día o el día después y vieron la van, fueron hasta su casa, y cuando le pidieron que abrieran la van, lo que encontraron allí fue como fragmentos de roca. Estaba un poco sucia, un poco desordenada, pero los policías no se molestaron en revisar la van como tal, solamente la vieron por fuera porque pensaron que iba a ser mucho trabajo mover todos esos fragmentos de roca. Él les dijo que él trabajaba en construcción, con un amigo, que se encargaban de remodelar departamentos, por lo que la policía dijo, ok, no pasa nada, está bien. Le preguntaron qué estaba haciendo ese día y él aseguró que había estado todo el día en casa, no tenía quien corroborar esa información, no tenía testigos, no tenía nada, pero la policía dijo, ¿sabes qué? Te creemos. Fin. Una semana después de ese interrogatorio con el secuestrador de Natasha, uno de los vecinos no dio nombre, simplemente dio la dirección y era la misma dirección de esa persona en donde Natasha ya estaba cautiva. Dijo, mira, hay un perfil de una persona muy rara, él es nuestro vecino y él sinceramente tiene una afición muy rara con niñas pequeñas, siempre la está viendo raro, en su casa está llena de cámaras, tiene una actitud un poco fuera de lo normal, por lo que deberían ir a visitarlo. La policía siguió esta pista y cuando llegaron se dieron cuenta de que ya habían revisado a esta persona y dijeron, ya lo revisamos, no pasa nada, adiós. Así que en eso quedó, ellos pudieron haber resuelto el caso en 8 días y tomó 8 años. Ahora sí, ¿qué pasó con Natasha? Ese día en el que fue secuestrada por Wolfgang, él la llevó a su residencia y resulta que en el garaje de su casa tenía como una trampilla, como una puerta secreta que estaba en la parte de abajo del garaje. Cuando abrías la puerta, entrabas a unas escaleras súper chiquitas hacia una especie de sótano. En el sótano habían cosas de construcción, habían como llantas y en una de las paredes había una caja fuerte. La caja fuerte la sacabas y se encontraba obviamente el orificio en donde tenía que estar la caja fuerte. Pero si te introducías dentro de ese espacio, alcanzabas a llegar a una puerta de concreto. Era una puerta súper pequeña pero súper pesada. Y luego de esa puerta de concreto había otra puerta más hasta que llegaban a la pequeña celda en donde tenían a Natasha Kampusch. Todo el proceso para llegar a esa pequeña habitación tomaba aproximadamente 1 hora de abrir todas las cosas. Por lo que este hombre ya había premeditado todo estaba perfectamente a prueba de sonido. Ella hablaba, gritaba, lo que sea, y no se podía escuchar hacia la casa. Y él había preparado toda la habitación, toda la celda para ella. Tenía una pequeña cama, un escritorio y una especie de baño improvisado. Antes de llevar a Natasha a su casa, Wolfgang se paró como en una especie de bosque y comenzó a llamar a algunas personas. Él estaba muy frenético y Natasha pensó que le iban a vender a una especie de red porque ella ya sabía mucho de estas cosas, ella siempre veía las noticias y sabía que estaba muy en auge esta situación. Pero nunca nadie llegó, no la tenía en el teléfono y él se desesperó y se la llevó. Luego Wolfgang lo que hacía era como amenazarla con que esas personas que no la atendieron en el momento que la iban a buscar en el bosque iban a ir por ella. Por lo tanto, Natasha siempre se mantuvo con la intriga o con el miedo de que la situación se pusiera peor de lo que ya estaba, de que todo se pusiera más grave y que se la llevaran, por lo que ella prefería estar tranquila y estar calmada con él, ya que no era tan malo. Al principio del secuestro, en las primeras semanas, él se encargó de
darle todo lo que ella necesitaba, pues cepillo de diente, cosas personales, le daba muy buenos desayunos, le compró galletas. Entonces él siempre la amenazaba con que esta persona se la iban a llevar y ella prefería entonces apreciar lo bueno que tenía en este momento antes de que se pusiera peor toda la situación. Al final, con el pasar del tiempo, se dedujo que esas personas nunca existieron, igualmente algo que nunca se va a saber, pero que era una manera de él de manipularla. Ahora sí, la dinámica que tenía Wolfgang con Natasha era un poco extraña. De hecho, ella llegó a pensar que él tenía algún tipo de problemas mentales o que no sabía muy bien qué estaba haciendo, porque de repente la trataba muy bien, la trataba como si fuese una niña. La consentía, le daba la comida en la boca, la trataba como si fuese un bebé, le daba su beso de buenas noches, le leía un cuento antes de dormir y de repente simplemente le daban estos ataques de rabia y la golpeaba, la hacía hacer trabajo duro, la maltrataba verbalmente, psicológicamente y la privaba de comida por días. Simplemente un día se olvidaba de alimentarla, por lo que la tenía muy manipulada, ya que cuando él era bueno con ella, ella lo apreciaba porque tenía miedo de que volviera a cambiar y volverse loco, literalmente. En esta dinámica comenzaron a pasar días, comenzaron a pasar semanas, hasta que comenzaron a pasar años. Hubo un momento en el que Wolfgang decidió dejar a la niña subir a la parte pues de arriba de la casa. Ella estaba muy emocionada porque pensaba que por fin iba a poder por lo menos recibir un poco de luz del sol, pero no, él se encargó de cerrar todas las ventanas, de cerrar todas las puertas y simplemente se encontró con otra casa a oscuras. Estando ahí arriba, le enseñó la casa, dejó que caminara un poco, pero no dejaba que tocara nada. Una de las reglas más estrictas que él tenía era que ella no podía ni tocar ni dañar nada de las cosas que le pertenecían a él. Porque lo que en algún momento, ejemplo, si ella comenzaba a llorar, ponía su cabeza con las lágrimas en el lavabo para que allí cayeran las lágrimas y le decía, tus lágrimas tienen un tipo de ácido que me van a destruir el zinc, así que si lloras vas a romper una de las reglas principales. Y ella lo que hacía era tratar de controlarse y no llorar por ese miedo que tenía, la represalia que podía haber si ella dañaba cosas de su propiedad. También la torturaba como que dejaba que subiera a la casa, le mostraba la nevera, le mostraba todos los gabinetes que tenían comida, que tenían cosas, y ese día no le daba nada de comer. O sea, era como una situación muy extraña. De repente la trataba muy bien, de repente la trataba muy mal, hasta que los años pasaron y pasaron y pasaron. Ella se volvió su cuidadora, básicamente. Él la mantenía aún cautiva, pero la hacía subir simplemente para limpiar la casa, la hacía subir para que le cocinara. También ella se encargaba de cuidarlo si él se enfermaba, porque las veces en las que él se enfermaba, él se olvidaba completamente de que ella estaba abajo. Y eran momentos muy duros para ella porque no tenía oportunidad de salir, no tenía comida, no la atendía de ninguna manera, por lo que ella decidió comenzar a cuidarlo de alguna forma. Había una dinámica muy extraña, ella estaba muy manipulada, estaba muy maltratada, llevaba años cautiva por esta persona y esa era su forma de vivir. La tenía haciendo trabajo forzado para él. En una ocasión le rapó la cabeza, se encargaba de cortarle el cabello para que no dejara ningún tipo de evidencia, ADN o cosas así. Era una situación muy horrible. Y mientras tanto, mientras todo esto pasaba, fuera de su cautiverio, su madre y su padre seguían buscándola incansablemente, pero la policía ya estaban esperando simplemente encontrar un cuerpo, porque no habían pistas, no había nada que les dijera dónde estaba Natasha Kampusch. Las autoridades de ese momento lo que hicieron fue también comenzar a atacar a la mamá. La acusaron de que ella había asesinado a su propia hija y que la había enterrado. De hecho, estuvieron buscando por el cuerpo de la niña, diciendo que la madre la había enterrado en cierto lugar. Empezaron a buscar allí y obviamente no había nada porque la madre no hizo nunca nada de eso. Y así las investigaciones se iban yendo hacia ningún lado. O sea, simplemente no lo iban a encontrar. Obviamente está de más decir que él abusaba en muchas formas de ella. Por un tiempo ya no quiso decirlo abiertamente, pero de eso ya hablaremos más adelante, de lo que sucedió cuando ella salió pues al mundo exterior y lo que hicieron los medios con su historia. Llegó un punto en el que Wolfgang estaba tan loco que decidió sacarla de la casa, totalmente sacarla. Él decía, ¿sabes qué? Vamos a salir y me vas a acompañar a comprar estas cosas y vamos a hacer diligencias, tú vas a ir conmigo. Y ella iba, pero ella tenía tanto miedo. Además de que esto pasó ya como a los 7 años de cautiverio, entonces el nivel de manipulación y el nivel que ella ya tenía era muy extremo. O sea, ella ya estaba, su cerebro estaba como que lavado, por lo que ella pensaba que si escapaba en esos momentos en los que salieron a la calle, simplemente no le iban a creer, porque ella ya no se veía como esa niña de 10 años que estuvo en las noticias. Simplemente era una persona completamente diferente. Además de que estaba muy baja en peso, su cabello era distinto, sus facciones ya habían como que cambiado mucho. Y ella sabía que no le iban a creer y que simplemente le iban a tomar por loca, y eso le iba a hacer a ella la vida peor, por lo que se intentaba escapar y salía corriendo y no le creían y él la volvía
a tomar y decía, no, disculpen, solamente ella está loca, la condición de vida en la que ella estaba iba a ser peor y las represalias iban a ser fuertes, por lo que ella no se atrevía a escapar si no estaba segura de que iba a lograr irse. Muchas personas en Viena la vieron, pero no les pasó por la cabeza de que era esa niña de 10 años que había sido secuestrada hace tanto tiempo. Hubo una oportunidad en la que ella fue como el momento en el que perdió toda esperanza de que la rescataran, porque ella estaba en la calle con él y simplemente pasaron por un chequeo policial y ella estuvo haciéndole señas al policía, lo miraba y le hacía muecas como que, y él simplemente lo ignoró. Así que ella pasó a resignarse de cierta manera. El 23 de agosto del 2006 a la 1 de la tarde, Wolfgang decidió limpiar su carro porque quería venderlo. Entonces le pidió a Natasha, porque ella era como su esclavo, literal. Le dijo, por favor, puedes limpiar mi carro, no sé qué. Ella comenzó a aspirarlo y el sonido lo estaba distrayendo un poco de una llamada que estaba realizando, por lo que se alejó un segundo de ella. Se alejó para atender la llamada y en ese instante Natasha Kampusch notó que la puerta del jardín hacia afuera, hacia el mundo exterior, estaba abierta. Y ella simplemente corrió sin ver atrás y así fue como escapó. Consiguió una persona en el vecindario que estaba pues en su garaje y comenzó a tocar la puerta, comenzó como loca a pedir que le ayudaran y esta persona llamó a la policía. No se sabe si la llamó porque sí le creyó que necesitaba ayuda o simplemente porque estaba, ¿sabes?, una persona rara en el vecindario, whatever. Llamó a la policía y cuando la policía llegó, ella dijo, hola, soy Natasha Kampusch. Y fue una locura. Fue una locura cuando se comprobó que ella era la niña que había estado desaparecida por 8 años. Ella dio la dirección, dijo dónde estaba, dónde podían encontrar a esta persona. Y cuando lo fueron a buscar, resulta que Wolfgang, al darse cuenta de que Natasha había escapado, se dirigió a unas vías de tren cercanas que estaban en el área y se quitó la vida. Se quitó la vida por lo que él nunca pudo responder ante la ley por los actos atroces que cometió. Nunca tuvo ningún tipo de castigo, sino simplemente no se sabe si él se quitó la vida porque tenía miedo a lo que iba a venir después, porque no quería enfrentar la cárcel, no quería enfrentar el peso de sus actos, simplemente porque él estaba tan amarrado a Natasha, porque eso también es hay una hipótesis de que él se enamoró de ella de alguna manera y que nos veía la vida sin ella, por lo tanto que decidió quitarse la vida. Pero bueno, we'll never know, nunca lo sabremos. Todo esto generó un revuelo en los medios, en la policía, en las personas, en la comunidad. Era una locura. Primero, ¿cómo no se habían dado cuenta de que había sido él? Obviamente salió a la luz de que él había sido entrevistado, de que habían visitado su casa, de que había sido una completa negligencia por parte de la policía. El departamento de policía terminó cerrando. Ese fue el nivel. Natasha fue acusada de tener el síndrome de Estocolmo porque las personas comenzaron a juzgarla por no haber escapado, ya que había tenido oportunidades de salir, pero nadie estaba en su posición y muchos entrevistadores fueron muy crueles con ella. Y solamente querían lo wow de la historia, la forzaban a contestar si la había abusado sexualmente. Ese era como el tópico, si ella había sido abusada sexualmente, y ella por un tiempo no quiso hablar de eso. Fue de verdad que las personas fueron muy muy injustas con ella. Pero el final de esta historia es que ella sacó su libro, poco a poco se pudo reintegrar a la sociedad, ya que estuvo 8 años cautiva literalmente. Fue difícil, pero lo logró. Terminó sus estudios y se fue por una carrera en filosofía o psicología, no recuerdo cuál de las dos. Y bueno, esa fue la historia de Natasha Kampusch. Espero que les haya gustado, que les haya servido de información, tantas cosas que pasan en el mundo. Este es el primer video pues de esta serie que les dije que se llama Insomnio. Y nos vemos en otro video. Por favor, recuerda, si te interesa pues este tipo de cosas, el próximo va a ser sobre algo paranormal. Dale like, suscríbete y todas esas cosas. Y nos vemos la próxima. Bye.